Hallelujah. Boa noite, Deus bendicionamos ng cada um ricamente. Boa noite. Abrir o live stream também na casa. Boa noite, uma noite tremenda que o Senhor a cria. Uma noite que nós vamos receber de Deus. É Deus todo-poderoso, Deus de misericordioso, Deus que sempre tem coisas bom para nós. A noite sabe que o babine a noite que não vai receber. Receber o bom Deus. Abo na casa, nós desejamos programa Igreja Vida Novo, aqui na Morto Camelo, Hope Bendicionar e que vou receber de Deus. A noite, se o Senhor está tocando o coração, não há o coração duro, pero habe o coração e há encontro com o Cristo Salvador. Aleluia. O danke meu bom Deus, danke Tata Santo pela noite aqui, danke pelo serviço, meu bom Deus. Danke Tata Santo ko abot Deus maravilhoso, Deus que está hiba costan dilante. E a noite nós te pedimos por favor, hiba tu cos dilante que o amo por hasi para nós. E nós agradecemos de precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma noite bendicionada. Cambia tristeza, mía cambia vergüenza, mía cambia en tu Pai gozo di Dios, mía cambia dolor y mi enfermedad, mía cambia en tu Pai gozo di Dios. Nos avisa, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, Sí, Señor, sí, sí, Señor. nos avisa, Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. no veo más, me cambia tristeza, mía cambia tristeza, mía cambia vergüenza, mía cambia en tu Pai gozo di Dios, mía cambia dolor y mi enfermedad, mía cambia en tu Pai gozo di Dios. Sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, Sí, Señor, sí, sí, Señor. amén. Sí Señor, Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. sí Señor, sí, sí Señor, Amén. déjame entender tu voz. Sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Mi porta tribula, mas nunca derrota, mas yo no te afecta mi pesquisa una mitad.
Señor, sí, Señor. Nos está querendo, nos está confiando, sí, Señor. Sí, Señor. Nos está recibimos gozo, Señor. Se boa noite, voltar a receber gozo de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Nós está recebendo presença, Senhor. Nós está recebendo paz, Senhor. Nós está cambiando tu tristeza de nossa vida. Tu dolor, Senhor, está também. A gozo, Senhor. O gozo, Senhor, dá-nos força. O gozo, Senhor. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he's my song. Let the king of my heart, the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he's my song. You are good. Good. Oh, 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 let the king of my heart. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he's my song. Let the king of my heart be the fire inside my brain, the echo of my days. Oh, he's my song. You are you're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me down.
Bota bon, bon. Botamos, bon, bon. Bota bon, oh. You are good. You are good, good. Whoa. You are good, good. Whoa. You are good. You are good, good. Whoa. You are good.
lifted higher. Jesus, you'll be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you'll be lifted higher. Hallelujah. Be lifted higher. Let our King be lifted up. 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 Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Laganos alabanos buen Dios, laganos glorifiquele. Paso mereceta alza. Eta único que está alza en el momento aquí. Sea alabado buen Dios, y sea glorificado. Sea el buen ministro canos buen Dios. A vosotros también dinos Dios. Oh, aleluya. Gloria a vos santo nombre. Oh, nos está alabado y nos está glorificado. Ave Dios maravilloso. El Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el Dios del principio, el Dios del fin, el Dios que siempre junto con nosotros, el Dios que nunca lo abandonamos, el Dios que te ayuda a nosotros,
el Dios con la carga nos, el Dios con la visa, amita como vuestra paz siempre. Dan que mi buen Dios, nos alabará y nos glorificará. Sea alabado mi buen Dios, sea glorificado mi buen Dios. Oh, aleluya. Dan que mi buen Dios, dan que Señor, oh, aleluya. Dan que mi buen Dios, aleluya. Y el pueblo de Dios se dice, amén. Amen. Dan que Señor. Lumanang bonochi, Dios vinidi en casa del Señor. Saco Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre que cos bom para nós. Mas que nos busca de Dios, mas nos lo recibe de Dios. Mas nos habla cerca de mas esta pega cerca a nós. Mas nos alabe, mas esta dona nos tudo qual de Deus, aleluia. Uma noite tremenda, uma noite. Caminho vos na lo vai receber a noite. Para nós, pastor Lionel Santana, é homem de Deus que vem de Panamá. A noite também ministra. Esta é a nossa palavra que Deus quer para a noite vos na cada um receber. A bonaca sabe que Deus tem coisa nova para vos. Deus tem uma noite nova para vos. E Deus é um Deus que chamava vini cerca mí para su amitabo Dios. Quiere llamar mi hermano pastor Reynald, bienvenido. Su vida a nosotros que usted tiene de Dios para nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Recibí con un buen aplauso. Gracias, mi buen Dios. Aleluya. 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 ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos creen que el único digno de gloria es Jesús? Levante su mano ahí y adórese al Eterno, adore a Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si usted cree que Dios es bueno, diga un amén poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver si levante su mano ahí. Vamos a adorar a Jesús un momento, gloria a Dios. ¿Cómo saqué? Gloria a Dios, ¿cómo saqué? ¿Cómo saqué? Yo comienzo, sí. Levante su mano. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y llamar tu atención, hacia ti. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz, lo dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Aleluya. Vamos a tomar otro tono. Levante su mano y siga adorando. Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano y siga adorando a Dios ahí. Gloria a Dios. Cambia mi struttura, sana mi herida. Siga adorando ahí. Santidad, mi que viva pavoso, sobrabota mi gran amor, haz un milagro de mí. Aleluya.
Aleluya. Siga adorando, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Si usted cree que Dios es bueno, grítelo ahí. Aleluya. Si usted cree que Dios es bueno, grítelo. Oh. Lo mi che subi, mas alto come Oh. mi che miravo, anelavo so. Señor, ti me stai vomitata, mi taci chi tu mi sa, tu navi voz, mi che laga turcosa atrás. Oh Señor, diventa de mi casa, diventa de mi vida, cambia tu mi struttura, sana tu mi herida, segnami vivo santità, mi estima amo solo, ma sopravvota mi grande amor, hace un milagro de ti, dentro de mi casa, dentro de mi vida, cambia tu mi struttura, sana tu mi herida, segnami vivo santità, mi estima amo solo, ma sopravvota mi grande amor, hace un milagro de ti. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hace un milagro de ti. Hace un milagro de mí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Busque por favor en su Biblia. Antes de, quiero bendecir a los líderes de estas iglesias. Quiero bendecir a los pastores también de la casa. Quiero bendecir a Madre Lynch y Madre Shelin, amén. La profe, una hermana. Dios bendiga a Yomaira, Dios bendiga a cada ministerio aquí que están aquí, ministros de Dios que nos distinguen, amén. Y que Dios bendiga a cada amigo que están aquí hoy. Yo quiero que usted salude a alguien, dígale, este servicio se trata de Dios. A su nombre. Cuando usted tenga la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante, usted confirma con un amén. A su nombre. Póngase de pie los que son amables, por favor, y vamos a leer la palabra en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo tiene? Leemos. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todo serás tuyo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor ahí por la palabra. Creo que en cierto momento he predicado. Amén. Tome asiento, por favor. Yo quiero predicar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero predicar con el tema: el poder que te saca del desierto. Dígale a 3 personas que le quede al lado, dígale: el poder que te saca del desierto. Aleluya. Y cuando hablamos de poder, según el diccionario, tiene que ver con la capacidad o la facultad que determina una cosa. Segundo, unas personas en condición de hacer determinadas cosas por no hacer nada. Eso es lo que significa la palabra poder. Dígale a alguien: la palabra poder es capacidad de hacer las cosas. Y nosotros sabemos que el único poder activo en nuestra vida es el poder de Dios. Y en esta noche nosotros necesitamos conocer el poder de Dios. Muchas personas no conocen el poder de Dios porque ellos no saben el poder de su debilidad. Cuando tú conoces tu debilidad, vas a comenzar a conocer el poder de Dios. Porque tu debilidad te va a hacer entender que no eres tú quien te gobierna, sino Dios. Y es por eso que cada debilidad no te va a sacar del poder de Dios, sino que te va a inmiscuir en lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Y yo vengo a hablar que el desierto, el poder de Dios te sacará del desierto. El desierto es una aventura bastante difícil. Pero escúcheme bien, aquí yo quiero que usted aprenda algo que me llama la atención. Y es que de repente la Biblia dice, después que Jesús salió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios en esta hora. Pero escúcheme bien, cuando usted vea al Salmo 63, usted va a entender que hay varios tipos de desiertos. Hay desiertos que son físicos, hay desiertos que son espirituales. Pero David está en un desierto espiritual, donde David se siente en unas guerras, donde David se siente que está seco. Y él ve el desierto como el único lugar, no simplemente donde el enemigo saca ventaja, sino donde él saca ventaja. Yo no sé a quién yo le estoy predicando en esta noche. Creo que le estoy predicando a 2 o 3. Alguien puede decir amén en esta hora. ¿Vive o no vive? Porque donde el diablo piensa que saca ventaja, Dios saca ventaja. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Y David se encuentra en el desierto y David dice, bueno, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, pero yo lo que estoy siendo atacado lo voy a utilizar positivamente para lo que tú quieras hacer conmigo. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Si Satanás pensó que en tu desierto tú estás solo, se equivocó, porque es el lugar donde tú puedes hablar con Dios y donde... Si el enemigo piensa que está ganando contigo porque todos te abandonaron, se equivocó. Es el momento entonces de tú hablar con Dios. Cuando alguien te abandona, entonces puede hablar con Dios. Y es por eso que David dice, no me importa que yo esté en tierra árida y seca. Para Dios no hay tierra árida. Para Dios no hay tierra seca. Oh, alguien puede adorar a Dios en esta hora. ¿Sabe por qué para Dios no hay tierra árida ni seca? Porque la tierra que Dios trabaja tiene que dar fruto. La tierra que Dios trabaja tiene que parir. La tierra que Dios trabaja tiene que germinar. Y no importa lo
rocoso que esté el terreno, cuando el Espíritu de Dios tome el terreno, por más árido que esté, por más triste que esté, Dios va a comenzar a traer fruto en esa tierra. Dios va a comenzar a traer bendición en esa tierra. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Y escúchame bien. Escucha esto, es por eso que cuando tú estés en el desierto, la gente te dejan solo, la gente te abandona, la gente te critica, pero dile a ellos, me está haciendo un favor, porque le está dando lugar a Dios que se meta en mi desierto. Dios nunca se puede meter en tu desierto si la gente no te saca de su círculo, si la gente no te saca del lugar de ellos. Dios nunca se puede meter en tu desierto. Hello, ¿alguien puede adorar a Dios en esta hora? Vive o no vive. Estoy predicando una palabra de Dios para ti hoy. Y David dice, en tierra seca y árida, porque es que la gente cuando ven todo seco y árido se van de tu lado. Pero David dice, cuando yo dejo de ver la gente, entonces cuando comienzo a ver a Dios. Cuando yo dejo de ver las personas, entonces cuando yo veo a Dios. Por eso David dice, en tierra seca y árida, donde no hay nadie, apareció Dios. Es donde yo puedo ver tu poder. No. Es que el poder va a habilitar, el desierto va a habilitar el poder que está desactivado. Y a muchos no les gusta el desierto. ¿Sabe por qué a muchos no les gusta el desierto? Porque cuando Dios lo está trabajando se devuelve a su nombre. Tu estadística o tu punto no tiene que ver con quien te lo da, sino quien te saca del desierto. Si tú sobrevives el desierto, vas a sobrevivir a lo que la gente quiere o no quiere, lo que la gente importa y no te importa. Alguien está aquí en esta hora. Alguien puede adorar a Jesús. Si tú sales del desierto, vas a vivir a cualquier comentario, vas a vivir a cualquier crítica. Los que salen del desierto no lo devuelven los demonios, nadie lo puede matar. Alguien dice amén en esta hora. Es por eso que David, cuando salió del desierto, Saúl no lo conocía y le dijo, yo maté leones, yo maté osos, ¿y qué ahora con este gigante? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Y qué ahora con este gigante? Porque los que salen del desierto pueden pelear con lo que sea. Y a veces Dios te tiene que sacar de lo cómodo para que aprenda a orar, para que aprenda a buscar. Hay mucha gente que demandan de Dios lo que ellos no están dando. Y tú nunca puedes demandar lo que tú no estás dando. Es por eso que tú no puedes pedir un milagro si no tienes fe. No puedes pedir Espíritu Santo si tú no te apartas para el Espíritu Santo. Es por eso que hay milagros que se van a convertir en una forma que la gente lo van a cuestionar. ¿Por qué? Porque ellos no viven en la intimidad de Dios. Esta prédica no le gusta a todo el mundo, pero hay que predicarla. Porque la gente cómoda quiere ver el poder y la autoridad de Dios que ellos no están viviendo. Y eso es lo que David dijo, salgan de lo cómodo, salgan de lo fácil y entren en el desierto, porque el desierto va a destapar lo que está tapado. El desierto va a sacar lo que está dentro de ti. A su nombre. Ahora, escuche esta profundidad, escuche esto. Esto es algo muy profundo. Para Dios sacar algo de ti, primero te tiene que meter a donde Él quiere entrarte. No, me voy de este lado. Nunca puede salir algo de Dios si primero Él no te entra donde quiere entrarte. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando Dios te entra es porque quiere que salga algo de ti. Es porque hay algo que está dentro de ti que tiene que salir. No. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Vive o no vive. Cuando Dios quiere sacar algo dentro de ti, primero te tiene que entrar adentro de donde tú no estás, de donde tú no entraste, para sacar lo que Él entrarás en ti. ¿Sabe lo que Dios me está revelando? El desierto se convierte en el depósito de Dios para tu vida. Es el lugar donde Dios deposita todo en ti. Alguien dice amén en esta hora. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Y escuché esto.
hay una dimensión muy profunda. Diga cuál, predicador. David tiene un desierto espiritual. Jesús tiene una revelación en el espíritu, pero su cuerpo está sintiendo los efectos. Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que fue llevado no en el cuerpo. La Biblia dice que fue llevado en el espíritu. Ahora la Biblia dice, y después de salir del Jordán, ¿están conmigo hoy? Fue llevado por el espíritu al desierto. No, yo no sé si alguien está aquí en esta hora. Escúcheme bien, en la dimensión que el espíritu entró a Jesús, fue una dimensión muy profunda. Ay, 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 yo siento la gloria de Dios. Fue una dimensión que solamente en el espíritu tú puedes tener experiencia a donde otro se está muriendo. A donde otro se está secando, tú puedes tener revelación del Espíritu. A donde otro no tiene poder, tú puedes tener revelación del Espíritu. A donde otro se está muriendo, puede abrirse los cielos a favor tuyo. Alguien puede adorar a Dios hoy. Ahora escúcheme bien. Jesús no estaba en un desierto estático 40 días. Diga, ¿por qué, predicador? Explíquemelo. Porque la Biblia dice que fue llevado al templo. Y Satanás le dijo, si me adora, todo te lo daré. ¿Cuánto pueden adorar a Jesús? Denle un aplauso al Señor. Fuera una malicia que no puede decir. Escuche. Dice que fue llevado por el Espíritu. A su nombre. Dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? No. Pero después dice, y fue tentado ¿por quién? ¿Y Satanás qué le mostró? El templo. Y le dijo, si me adora, ¿qué? Si te tira de aquí y me adora. Ahora, escúcheme bien. Dios no le da el poder a quien no se aniega. Porque la negación tiene que ver con alguien que no es egoísta. Tiene que ver con alguien que se abstiene de lo que Dios le pide. Wow. Es por eso que el poder de Dios no se activa en aquellos que no se rehúsan, sino en aquellos que se cohíben de hacer lo que Dios no quiere que hagan. Oh Dios, yo siento la presencia de Dios. El poder de Dios no consiste en aquellas cosas que tú oras para que Dios haga, sino en aquellas cosas que tú dejas que hacer para que Dios la haga. No. Voy de este lado. El poder de Dios consiste no en aquellas cosas que Dios hace, sino en aquellas cosas que tú dejas que hacer para que Dios la haga. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Es por eso que muchas personas no ven el poder de Dios, porque Dios les pide que dejen algo que haga y no lo hacen. Pero cuando tú aprendes a negarte, el cielo aprende a obedecerte. Cuando tú aprendes a decir no, Dios dice que sí. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, entonces Dios oye lo que tú hablas. Entonces lo que tú le dices a Dios va a ser escuchado en el cielo. Y lo que tú demandes en la tierra, Dios lo va a hacer en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque tú te estás negando. Y Dios escucha a la persona que se sabe negar delante de Él, para que el cielo se revele. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Vive o no vive? Escuche esto. Jesús tiene hambre. Satanás nunca va a venir cuando tú no tengas necesidad. Satanás va a venir cuando tú tienes la necesidad. Pero cuando Dios es tu necesidad, la necesidad de Satanás no se convierte en tu problema. Escúchame bien. Hay personas que el enemigo se la pone difícil, pero Dios se la pone posible. El enemigo lo ataca,
Pero ellos ven liberación a donde son atacados. Donde son atacados, ellos ven el poder de Dios. Donde son atacados, ellos ven la mano de Dios obrando. Es por eso que Satanás no tiene que ver en tu desierto. En tu desierto tiene que ver Dios. Porque si Dios te metió, Dios te saca. Si Dios te entró, Él mismo te saca. Oh my God, oh my God. No te vas a morir a donde fuiste entrado. No, vas a salir. Vas a salir con poder y vas a salir vencedor, ganador, conquistador. Porque quizá tú pierdes muchas cosas, pero vas a ganar el poder de Dios. Vas a ganar la atención de Dios. Y Dios no se va a quedar ajeno a lo que tú te niegas. Dios, todo lo que tú te negaste, Dios entonces te lo da. Alguien que está aquí en esta hora. Todo lo que tú dejas de hacer por agradar a Dios, entonces tendrás a Dios a favor tuyo para cuando tú le pidas algo, que Dios lo haga contigo. Alguien puede adorar a Jesús en esta hora. A su nombre. Usted tiene que aprender a ganar donde el diablo piensa que tú estás perdiendo. Porque donde el enemigo piensa que tú estás perdiendo, es donde tú estás ganando. Donde el enemigo piensa que te está derribando y que Dios te está construyendo. Hello. Satanás hizo todo lo imposible para que Jesús se desviara de todo lo correcto. Porque un milagro no puede venir en bajo de desobediencia. Hay gente que quieren que Dios actúe, pero ellos no obedecen. Entonces Dios no puede romper su principio simplemente para llenar el capricho de alguien que es desobediente. Tú nunca puedes pedir lo que no vive. Tú nunca puedes dar lo que no tiene. Si tú no te recargas donde tú estás, mucho menos alguien te puede cargar de lo que tú no buscas. Alguien puede decir un amén en esta hora. Es el tiempo que la iglesia se levante con poder. Es el tiempo que la iglesia comience a buscar a Dios y deje de estar pensando de que no hay poder y autoridad. Métete donde Dios quiere que te meta. Entra donde Dios quiere que tú entres. Alguien puede decir amén en esta hora. ¿Cuántos pueden decir amén hoy? Mire, el materialismo está acabando con el poder de Dios. Y la vanidad también. Se me importa a mí la ropa y todo, la apariencia. Si Dios no está conmigo, de nada me sirve nada. En Canadá y en muchos lugares, el Espíritu Santo a muchas personas lo ha dejado. Porque la gente no cree en el poder del Espíritu. La gente no cree en la unción. Y quien sufre no es Dios, quien sufre eres tú, porque va a vivir siempre seco y amargado. Alguien que adore a Dios en esta hora. Alguien que le dé un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Déselo, déselo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si usted cree que Dios es bueno, grítelo. Punto 2. Nunca deje que Satanás ponga en poco lo que tú eres. Nunca permita que el enemigo ponga en poco lo que tú eres. Hello. Si eres hijo de Dios, si eres, la palabra si eres es que le está diciendo, parece que no eres hijo. Pero ¿sabe cómo Jesús le responde a Satanás? No me interesa saber que tú me digas si yo soy, porque yo sé quién es mi padre. Espere. Lo importante no es saber quién soy yo, sino saber quién es mi padre. Porque cuando Satanás te diga si eres, quedará pequeños lo que él te pregunte a ti, a lo que tú sabes de quién es tu padre. Cuando tú sabes quién es tu padre, tú sabes de dónde tú vienes.
Y es por eso que a todo el mundo no le puedes responder, porque tú sabes de dónde tú vienes. Ah, Satanás, pero ven acá. Le está preguntando a alguien si es león. Aleluya, siendo yo un león también. Hijo de león sale rayado. Alguien que está aquí en esta hora, un león saca otro león. Alguien dice amén. Tú te pareces al Padre, tú te pareces a Dios. Aunque el enemigo quiera cuestionarte, tú te pareces a Él. Y escúcheme bien, es por eso que Satanás queda desalmado. Diga por qué. Porque cuando le pregunta a Satanás, a Jesús si eres, Jesús le interesa más obedecer al Padre que pensar en Él. Jesús le interesa más lo que el Padre apruebe y diga que lo que Satanás le está preguntando. Es por eso que lo que la gente pregunten de ti, cuestionen de ti, te tiene que revelar. Porque tú estás pendiente más de lo que tu Padre diga a lo que la gente hable. Tú estás más pendiente a lo que Dios hable a lo que las personas piensen de ti. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Si Dios se agrada de lo que yo hago, si Dios se agrada de lo que yo estoy buscando, se me importa lo que la gente opinen de mí, lo que la gente digan de mí, porque yo vivo para Dios, yo vivo para adorar, yo vivo para obedecer. Y si yo tengo un Padre, yo me parezco al Padre. A mí no me venga preguntando que quién tú eres. Yo soy, aleluya, descendencia del Padre, y yo me parezco al Padre, y yo tengo la autoridad que el Padre tiene, yo la tengo en mi vida. Alguien puede decir amén hoy. No dejes que el enemigo venga con basura a tu cabeza. Ponerte al menos, ponerte, aleluya, como nada ni nadie. Tú te pareces al Padre y tú no vives para ti, tú vives para el Padre. Y como tú vives para el Padre va a vivir para ti. Y el Padre te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo. El Padre te va a dar poder, el Padre te va a dar autoridad, el Padre te vas a levantar con nueva unción y con nuevo poder. Yo siento la presencia de Dios. Es por eso que la resistencia de lo que tú no haces será el límite de lo que Dios hará contigo. O sea, lo que Dios hará contigo no tendrá límite. Tu resistencia es el balance y es lo que rompe a lo que Dios manifestará, a lo que Dios hará. Cuando te aniegas, Dios dice, lo voy a bendecir. Cuando te aniegas, Dios dice, voy a convertir todo deseo por el cual se han negado a mí, por autoridad y por poder. Alguien dice amén. Tú te atienes el hambre, yo entonces te doy poder. Tú te atienes al autocontrol humano, yo te voy a dar poder. ¿Cuántos dicen amén hoy? ¿Cuántos necesitan poder? No, levante la mano que usted está vivo. Dios nunca te va a meter en el desierto para no darte poder. Dios te va a meter en el desierto para darte poder. Es por eso que hay tantas batallas mentales y espirituales que la gente aún con dinero se quitan la vida. La gente, la opresión lo vuelve loco, lo frustra. Pero el desierto a ti te hace violento. El desierto a ti te pone peligroso en Dios, te pone peligroso en Dios. El desierto a ti te pone violento. Oh, mi alma adora a Dios en esta hora. Alguien puede adorar a Dios en este momento. Alguien puede decir gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Luego que tú vences, escúchame bien. Lo que tú vences se convierte en algo que tú tienes autoridad. Tú nunca tendrás autoridad y poder sobre lo que no vence. Es por eso que lo que vence te va a dar legalidad. Ay, Dios mío. ¿Y sabe por qué te va a dar legalidad? Porque toda guerra que tú vences espiritualmente tendrá conexión espiritualmente. Es por eso que cuando tú hablas, tú no hablas el vacío. Porque peleaste una guerra espiritual. Y como tú peleaste una guerra espiritual, en el mundo espiritual tú tienes autoridad para ser oído por lo que tú hablas. Es por eso
que Dios no ignora lo que tú dices, porque Él sabe lo que tú venciste. Él sabe lo que tú peleaste. Y es por eso que la guerra espiritual que tú peleas tiene autoridad y legalidad para hablar en el mundo espiritual lo que tú quieres que en el cielo Dios haga. Alguien puede adorar a Dios. Yo no sé si alguien entiende esta palabra. Es por eso que cuando tú sales del desierto y tú hablas en el mundo espiritual y tú le dices a los demonios vete, ellos saben que tú lo venciste, ellos saben que tú te anegaste, ellos saben que tú estuviste en el desierto pero saliste de ahí con poder y autoridad. Y hoy no pueden callarte los demonios porque Dios está contigo, Dios está en tu casa. Lo que tú vences, Dios te da legalidad, Dios te da esa autoridad, Dios te da poder sobre lo que tú vences. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Usted sabe por qué cuando Jesús iba a los lugares no tenía que reprender. Diga por qué. Porque cada guerra se codifica en tu espíritu cuando tú eres un vencedor. Cuando tú vences y ganas en el mundo espiritual, hay una codificación que el diablo lee. Ay, Dios mío. Hay algo que el enemigo sabe leer. Y dice, este no es un neófito, este no es cualquier mujer, este no es cualquier hombre. Oh, yo siento la presencia de Dios. Esta no es cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay cosas que están codificadas en tu espíritu, en el mundo espiritual. Y como están codificadas en el mundo espiritual, tú no tienes que reprender porque eres una reprensión. Lo que ganan son reprensiones. Hay gente que reprende y el diablo no se va. Hay otros que son reprensiones y el diablo se va cuando lo ve. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Dios viene a activar el poder en tu vida. Dios viene a activar la autoridad en tu vida. Dios no quiere que viva una vida programada por el sistema. Dios quiere entrarte en el sistema del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Dios quiere levantarte a ti hoy. Dios quiere empoderarte a ti hoy. Jesús fue entrado en el desierto. Estuvo en el desierto por 40 días y por 40 noches. Pero ¿sabe algo? Se rehusó a la adoración, a adorar a Satanás. Se rehusó a la fama. Pero escúcheme bien, la Biblia dice, y Jesús salió en el poder del Espíritu y su fama se extendió. Hay algo profundo aquí. Hay algo profundo aquí. Cuando tú aprendes a negarte, cuando tú aprendes a pelear en el desierto y Dios te saca, la fama no va a ser tu problema. No. Si tú dejaste el templo, si tú dejaste la gloria, si tú dejaste todo lo que el diablo te ofreció, ¿cuánto más lo que Dios haga contigo no te va a marear? Alguien está aquí. Escuche bien. Dice que la fama se extendió por todo el lugar de Jerusalén. Toda la fama de Jesús. Y Él estaba haciendo milagros en el poder del Espíritu. Los que salen del desierto están preparados para Dios llevarle a lugares donde hay honra. Para Dios llevarle a lugares donde hay fama. Pero ellos no se van a contaminar con la fama, ni se van a contaminar con la gloria. Porque van a decir, el único que merece gloria se llama Jesús. Mire, cuánta gente usted lo ve, dice como, no dice que estoy, dice que voy para Inglaterra, gran cosa. La gente pone lo material como en su nivel, pero Dios lo tiene como nada. Usted puede tener lo que usted tenga. Tengo una empresa, tengo tantos carros. ¿Qué? Solamente te puedes subir un solo carro a la vez, aunque tenga 4 carros. Hello. No, que yo tengo 5 carros. ¿Te puedes subir en 5 carros a la vez? Tú tienes uno en el que te monta. Hello. En el que tú te subes, ese es tu carro, aunque tenga 5. Tienes 5 en tu casa, pero solo te puedes subir en uno. No, hombre. Alguien está aquí para adorar a Dios. Pero ¿sabe qué? La fama sigue a los que no la siguen. Sí, porque Jesús prefirió el desierto, el Jordán, que Jerusalén. Él lo llevó a Jerusalén y prefirió el desierto. Ay. Porque todo aquello que dejan a Jerusalén, la fama lo va a seguir. Todo aquello que deja Jerusalén, lo cómodo, la ciudad, lo moderno, Jesús lo va a bendecir.
Él dijo, no me interesa Jerusalén, me interesa donde Dios me ponga y a donde Dios me coloque, es lo que me interesa a mí. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora, pero luego, porque cuando tú dejas un Jerusalén, Dios te va a dar una Judea. Oh my God, alguien puede decir amén en esta hora. Cuando tú dejas un Jerusalén, Dios te va a dar una Judea. Y Judea se va a convertir en el lugar de milagros, en el lugar que la gente va a tener que reconocer. Alguien dice amén en esta hora. Cuando tú te niegas a Jerusalén, Dios te va a entregar una Judea. Alguien puede adorar a Jesús en esta noche. Si dejaste una Jerusalén, Dios te va a entregar una Judea, una Galilea. Dice que su fama se extendió por todo lugar. Mira, aunque la gente no quieran saber de lo que Dios va a hacer en ti, Dios te va a hacer famoso. Hello. Pero el centro de tu vida no será la fama, será la obediencia al Padre. Oh Dios mío. Porque que la obediencia al Padre te hace estar vivo. La obediencia al Padre te hace estar de pie. La obediencia al Padre te hace sentir que Él se agrada de lo que tú haces. La obediencia al Padre te hace sentir comprometedor con Él, de adorarle donde tú estés, donde tú estás, de glorificarle donde Él te levanta, donde Él te lleva. Entender que toda gloria le pertenece al Padre. Denle un aplauso a Jesús, déselo. Gloria a Dios, póngase de pie por favor. Alguien puede decir amén. Escuche bien. Número 4. Cuando termine el desierto, entonces te va a seguir el favor de Dios y la fama de Dios en tu vida. Número 5. Cuando termines tu desierto, vas a ver los milagros que no viste en el desierto, lo vas a ver en Galilea. Alguien dice amén en esta hora. La sanidad que tú no viste en el desierto, la va a ver en Galilea. Alguien puede decir amén. Orará por los enfermos y se sanarán. Oh, praise the Lord Jesus. Aleluya. Mi prédica no es para agradar a los hombres. Mi prédica es para que los hombres conozcan al Padre. Su nombre. Agarra tu tajá, agarra tu menú y sírvete lo que tú quieres comerte. Hello. Quiero saber aquí si hay alguna vida que no le sirva a Jesús aquí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que no le sirva a Jesús aquí? Levante la mano. Alguien que no le sirva a Jesús, que no es cristiano. Alguien, levante la mano. Yo quiero orar por salvación por aquellos que no le sirvan a Jesús. Venga, pase. Quiero orar por salvación por usted. Gloria a Dios, venga, pase. Usted, venga, pase. Quiero orar por salvación por usted hoy. Levanta tu mano, mujer. Gloria a Dios. ¿Alguien más que no le sirva a Jesús aquí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien más no le sirve a Jesús aquí? ¿Alguien más? Póngase de este lado. ¿Alguna vida más que no le sirva a Jesús? Levanten su mano y cierren sus ojos ahí, por favor. Y repitan conmigo. Señor Jesús, en esta noche, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre. Nunca jamás te recibimos como Salvador personal de nuestra vida. Tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por enviar a Jesús a la cruz y salvar mi pecado y toda mi maldad. En el nombre de Jesús te aceptamos como Salvador personal de nuestra vida. Y tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por ustedes. Quédense con los ojos cerrados ahí, no repitan. Ahí mismo, si alguien quiere la oración, puede pasar. Amén. Gloria a Jesús. Levante su mano ahí. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos necesitan? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos necesitan que Dios active el poder en sus vidas? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren que Dios active el poder en su vida? Todo aquel que quiere que Dios active el poder en su vida y quiera la oración,
Le invito a que pase. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Siga adorando al Señor ahí. Si la adoradora puede cantar una alabanza, le voy a agradecer. Padre, toque a esta mujer. ¿Tú quieres llorar? Llora. Mira cómo el Espíritu Santo la está tocando. Llora. Es el Espíritu Santo de Dios. Wow. Wow, wow, wow. Shabakatarabas. Rebos. Ella no aguanta la presencia de Dios en su vida. Es que es el Espíritu Santo que está aquí. Dale más, Espíritu Santo, dale más, dale más. Dale más a ella, dale más. Sí, es que Dios está haciendo un trabajo. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Llora. El Espíritu Santo está limpiando tu alma hoy. El Espíritu Santo está haciendo algo. Un abrazo ahí, por favor, porque el Espíritu Santo la está abrazando. Gloria a Dios. Levante sus manos ahí. Gloria a Dios. Levante sus manos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Toca a esta mujer. Bendícela y llénala. Cúbrela. Tócala de tu presencia, Señor. Activa el poder en su vida, Dios. En el nombre de Jesús. Actívalo. Activa el poder. ¿Quieres que Dios active el poder en tu vida? Se activa. Y toda maldición de brujería se va de tu vida. Suelta. En el nombre de Jesús. Eres libre. Tócala a Dios ahora. Más libre en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de muerte. Todo espíritu de muerte. Todo espíritu de muerte contra esta mujer es reprendido en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte te reprendo. Ahora te echo fuera todo espíritu de muerte ahora. Habrá alguien que adore a Dios aquí. ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Cuántos están vivos aquí? Habrá alguien que adore a Dios. Padre, tócala en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte te reprendo ahora. Tócala a Dios en el nombre de Jesús. Llénala, recibe. Ahora más. Recibe poder. Poder, 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 poder. Poder, 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 poder. Dale libertad al Espíritu. Poder, poder. Sharaba. ¿Quién habla en lengua aquí? Hable en lengua. Hable lengua en el Espíritu. Hable lengua. Suba la lengua, por favor. Suba la lengua, que el poder de Dios está aquí para los que creen. Hable en lengua. ¿Alguien puede adorar a Dios? Hable en lengua. Está el poder. El desierto no te puede matar a ti. No te puede matar el desierto. No te puede matar. No te puede matar. No, 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 no te puede. Sharaba. No, es que no te puede matar el desierto. No te Dios eterno. Tócala. Tócala, Jesús. Más. Más, más. Vas a vivir a tu desierto. Vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir. Vas a vivir a tu desierto. Rebashanda. Vas a vivir, recibe poder en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios, tócala ahora. Tócala, Padre, tócala. Recibe más. En el nombre de Jesús, tócala, Dios. Tócala. Ahora, Dios. Ahora, Dios. Dale más. Dale más. Dale más de ti. Dale más. Dale más. Déjala, déjala que es libre. Dale más. Más. Dale más de ti. Tócala. Más. Más. Más de ti. ¿Qué está pasando contigo ahora? Algo está pasando contigo. El Espíritu Santo te está tocando. El poder de Dios se activa en tu vida. Recibe poder ahora. Ahí está. Tócala. Tócala. Déjala. Poder. Sharabakatarabashanda. Mírame. Recibe poder.
En el nombre de Jesús. Poder, tócala. Déjala, déjala. Poder de Dios sobre su vida. Ahora. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. En el nombre. Déjela. Déjela, déjela. Por cuanto entendiste lo que te he hablado hoy, te bendigo y te lleno. Por eso te he dado más. Porque te entré para sacar de ti lo que hoy en día está dando. Recibe más. Unción fresca del Espíritu. Rabashe rabaraba. Rebrosotorobo ketaraba. Empuña tu mano. Tendrá mucha bendición de parte de Dios, porque hemos estado desierto, pero hoy Dios te ha levantado y te seguirá levantando. Veo negocios, veo cosas que se levantan a partir de ahora. ¿Sabe por qué Dios te ha dado mucho? Porque has reconocido que el único que hay que adorar es Dios. Lo que tú tienes, lo tienes como nada. Por eso Dios te da más, recibe más, recibe más. Hay proyectos de negocios, hay cosas que se activan en tu vida. Empúñala, que el diablo no te la quita más. En el nombre de Jesús. Tócalo, Dios, recibe. Poder de Dios. Tócalo. En el nombre de Jesús. Recibe ahora. La unción está aquí. Tócala, Dios. Tócala. Más. Ahora, recibe más ahora. Más. ¿Quieres sentir el toque del Espíritu? Recíbelo. Más. Hable lengua. Shakataraba. Reposotorobo, setorobo, setarabaka. Ribas. Eres libre. Libre para adorar. Libre. Libre. Ahora se rompen las cadenas. Se rompen cadenas ahora. En el nombre de Jesús. Eres libre ahora. Ahora, tócala a Dios. De lo que tengo te doy, recibe. Unción de Dios sobre tu vida. Unción de Dios ahora. Unción. Padre, tócala. ¿Quieres sentir a Dios? De lo que yo tengo te doy, recibe. Espíritu Santo, llénala. Todo lo que está vacío lo llena el Espíritu de Dios. Todo lo que estaba seco lo llena Dios. El Espíritu quiere llenar todo. ¿Quiere que lo llene todo? Recibe ahora más ahora, más ahora. Te dije que lo llena todo el Espíritu. ¿Tú lo crees que lo llena? Lo llena todo, lo llena. ¡Sí! Déjala que Dios la está llenando ahí. Shama aquí masotorobo. Llénalo. ¿Tú quieres que Dios te llene? ¿Quieres que Dios te llene? Llénalo, Dios. Recibe. Llénalo. Vas a pasar tu desierto y lo vas a pasar con poder y autoridad. De lo que tengo te doy. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. Toque a esta mujer. ¿Quiere que Dios te toque? ¿Necesita que Él te llene? Recibe más. Hable lengua. Recibe más. Llena. Más. Recibe más. Fire. Shaba. Recibe ahora más en el nombre de Jesús. Desata la lengua. El poder de Dios está sobre ti. Recibe más. ¿Quieres sentir el Espíritu de Dios? ¿Quiere que Él te llene?
Llénala. Recibe. Más. Más. Te vas a llenar el Espíritu de Dios. Te vas a llenar. Dije que te vas a llenar el poder del Espíritu. Más. Llénala. En el esta mujer está siendo llena por el Espíritu. Está siendo llénala. Más. Llénala. Aleluya. Gloria a Dios. Llena este hombre, Jehová. Llénalo de ti. Recibe más. Te llena Dios. Este hombre está lleno del poder de Dios. Está lleno del poder de Dios. Hello. Más poder de Dios sobre ti. Recibe. Espíritu Santo, tócala. Llénala de ti. Dale libertad al Espíritu. Dale libertad al Espíritu. Te está sacudiendo. Abre lengua ahí. Abre lengua. Aguas, cae. Poder. Recibe más. Yo siento poder de Dios sobre ti. Hay más de Dios. Recibe poder. Quema. Más de Dios. Recibe. Poder del Espíritu está sobre ti. Padre, toca a este jovencito. Te doy de lo que tengo. Recibe. En el nombre de Jesús. La unción de Dios se transfiere en ti. Mírame. Escribiste algo y le decía a Dios lo que tú escribías, que quería que tu hijo fuera un predicador y quería que Dios usara a tu hijo. Aparte de lo que tú quieres que tu hijo estudie y aparte de lo que tú quieres que Dios haga en su cerebro, ahora Dios lo hace y Dios completa todo. Y ese escrito Dios lo cumple hoy. Lo que tú escribiste Dios lo hace hoy. Lo que tú marcaste hoy Dios lo hace. Tu hijo va a ver la mano de Dios. Y ningún médico puede decir lo contrario. No puede decir lo contrario de él. No puede decir lo contrario. Ponle la mano a tu hijo, porque ese te lo dio Dios para algo grande. Y no lo que diga el médico, no lo que diga el diablo, es lo que Dios diga. Peleate el desierto con él, pero Dios le devuelve lo que tú le estabas pidiendo y será un predicador para su gloria. Recibe más de Dios, más. Oh, mi alma adora a Jesús. Padre, liberte a esta mujer. Ella es libre. El diablo tendrá que dejarte en paz. Siente ataque aún caminando, siente ataque, aún siente como persecución en tu vida. Son demonios que quieren matarte y destruir. Pero eres libre. ¿Quieres ser libre? Cuando yo diga es libre, en el nombre de Jesús va a ser libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. En el nombre de Jesús. Sé libre. Ahora. En el nombre de Jesús. Adora a Dios. Adórale. Adora. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Eterno. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, toca. En el nombre de Jesús. Recibe. Ahora. Más de Dios. Más de Dios. Recibe. Más de Dios sobre ti. Más. Más. La mano de Dios está aquí. Estás sintiendo el poder de Dios en tu vida.
estás siendo libre, mujer. Las cadenas se están rompiendo. Me dio un olor a muerto ahorita mientras oraba por ti. Esa maldición en el nombre de Jesús se fue. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. He terminado la administración. Llamé a muchos y el que no pasó, amén. Pero después de ahora no ministro a nadie. Ya lloré por lo que tenía que orar. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué poder. Oh, el poder de Dios. El poder de Dios que está aquí. El poder que no está siente aquí. El poder de Dios que está con la cosa malo. El poder de Dios que está llenándonos. Oh, la ganosa la vele, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Grande y votado, mi buen Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tu honra y gloria te vainabo, mi buen Dios. Sea alabado y sea glorificado, Señor. Nos alzamos por el trono con vosotros. Debe ser de tan, mi buen Dios. Oh, aleluya. Oh, mi buen Dios. Oh, grande y votado, mi buen Dios. Danke, Señor. Danke, Señor. Danke, mi buen Dios. Oh, aleluya. Danke, Señor. Oh, qué tremendo. Danke, Jesús. Aleluya. Danke, Jesús. Danke, Pastor Lionel Santana. La presencia de Dios está aquí dentro. La presencia de Dios estava caminhando a botar na casa. Ora vou abrir o coração e vou entregar tudo o qual que está pertencendo a Deus. Deus lo fortificava, Deus lo donava coragem, Deus lo llenava com seu Santo Espírito. Pero se Deus dentro de um lugar que está baixo, está fazendo coisas tremendo. Está llenando-nos com seu Santo Espírito. Está dando-nos poder com nosso trapa de escarpião. Mientras nos está a bem e glorifique-o. Aleluia. Danke, Senhor. Deus está bom. Nós estamos aí para nos ofrenda um rato. Me sabe que tem romana para ofrenda, que não para passar adiante. Aleluia. Danke, Senhor. Oh, danke, meu bom Deus. Danke, Tata Santo, pela noite tremenda que nós temos. Danke, Tata Santo, por o momento que nós estamos aí para ofrenda. Tata Santa, vou conhecer coração, vou conhecer saco, vou conhecer turcoso e nos tur. Tá pensando nesse momento que meu bom Deus. Nós pedimos bendicionar e ofrenda aqui em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Danke, Senhor. Se tem que swipe, não pode swipe para trás também. E nós também seguir. Deus está bom. Amém. Nós recebemos a noite de Deus. Amém. Danke, Senhor. Deus está tremendo. Está usando sua yunan para sobra. E que para cada de sua yunan está llenar que poder de Deus. O poder de Deus é que para cada E nós abrimos nosso coração, nós vamos receber de Deus. Aleluia.
Nós temos algum anúncio. E anúncio está que já mais de 21 de novembro para 19h30, que está 7h30, de estudo de Bíblia, e ele trata Lucas 21. Também nós vamos ter um bautismo que está 3 de dezembro, para 5 da tarde, aí na Piscadeira. Se você está interessado, para mais informação, acerca nosso irmão Sandra Winnet. Também nós vamos ter um brunch para 60 plus. É de maneira a mensina aqui. Me saco vem, a me seguro. Nós vamos ter um brunch que está toma lugar já sábado, 16 de dezembro, e está tem lugar aqui em Skibi. Jesus honor. E carcinal está seca nosso irmão Sandra Vink. Sandra Vink o volanta yuchi di me cabelo branco e mesco comi. Aleluia. Danke Senhor. Nós vai também ter oração em cada vez. Nós evitar cada romana para não portar também e oração aqui também na vanguardia. Tenemos coração, porque oração com Deus é importante. La ganos por ti es aqui também com Deus. E nós que evitamos também vamos sekirato, que nós temos algo de bebê, nós não por fellowship, nós não por seguir também com o pastor, que tem bendição para nós aqui, e também nós não por papecune, e se fortasse em oração secreto também, pastor Tabri. Você está disponível para todos, sim ou não? A Cristo, fuerza de arriba, amén. Romana, laganos lang para con nossa bavisera. Na casa também, danke que você por mirar-nos. Aleluia, danke meu bom Deus. O danke Tata Santo, pela noite tremenda que nós temos. Danke meu bom Deus que nós para receber o poder, meu bom Deus. Nós para sentir o poder, meu bom Deus. Tapi no momento que nós trabalhamos também, meu bom Deus. Seguir na nós com o poder. Seguir cobrir-nos com o poder. Que nós podemos algo hope bom riba este mundo aqui. Em nome de Cristo Jesus, me bendicionamos na cada um. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Dona Jesus proud aplauso. E para pastor também. Amém. Danke para vos. Amém.